Bueno, entró ayer, digamos, es la fecha que establece la Constitución, a la Cámara Iniciadora, que es la Cámara de Diputados, y nosotros ayer estuvimos en la Comisión de Presupuestos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, ¿no? Sí. Y ahora volvemos porque vamos a tratar el aporte extraordinario de las grandes riquezas, ¿no? Con lo cual, desde anoche hasta hoy, recién ahora a la mañana, porque ustedes se imaginan que es muy voluminoso el presupuesto, sí. Así que lo empezamos a analizar. Justamente recién estaba hablando con un contador que trabaja para nosotros en Buenos Aires, que es a su vez el que también me está haciendo el cálculo del capital social de ICRT, para que nos mande un informe urgente y ya podamos tener un primer pantallazo del presupuesto. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES está buscando la forma de otra vez capitalizarlo, porque con eso de la reparación histórica le escuchaba a Raberta decir a los diputados, a uno del PRO, ustedes votaron eso y con eso liquidaron el fondo. Claro. La idea es, digamos, protegerlo de una vez y para siempre, ¿no es cierto? Porque es la plata de los jubilados. Ayer, la verdad que fue no me pareció un debate muy... La oposición se dedicó a instalar temas, digamos, como parece que últimamente es una costumbre, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema que se está tratando en ese momento. ¿Será que no tienen excusas para no votarlo, no? Digamos, yo no creo que nadie pueda estar en contra de votar una ley que proteja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es justamente lo que a futuro, digamos, garantiza el sistema se va a poder por lo menos mantener, ¿no? Ojalá lo tuviéramos en la provincia de Santa Cruz, ¿cierto? Pablo, el saludo, el placer de saludarte y bueno, hacerte algunas consultas y gracias por charlar con el medio, con la cuenca, que bueno, es como tu segunda casa. Y hablando a lo que referías, uno puede ver desde aquí que a pesar de los tiempos de pandemia, igual se van llevando adelante procesos de obra en lo que se puede, apertura, construcción, terminaciones. Se va viendo un país que trata de salir de la terapia intensiva, que después le vino la pandemia nada menos. Pero sin embargo, me pasa a mí, quizás me puedo equivocar en el análisis, pero estoy notando la oposición como nunca antes, con un impedimento, con una traba generalizada, con un intento supino, fomentando marchas del odio. Digo, te lo pregunto a modo de experiencia política, ¿has vivido otro momento de esto con tantos tacos, como se dice en la jerga, por parte de la oposición? ¿O es un parecer que podemos tener algunos? A mí me parece... Yo he vivido muchas cosas, ¿no? Ya a esta altura del partido, pero la verdad es que uno ve puestas en escena políticas, digamos, que son desmesuradas, digamos, para las épocas, para los tiempos que corren, ¿no? Ejemplo, los diputados de Cambiemos, de Juntos por el Cambio de todo el país, que fueron a la Cámara de Diputados de la Nación a forzar una sesión presencial, haciendo, digamos, alarde de una valentía y heroicidad que no tienen, porque la verdad que a mí me parece que son valientes y heroicos los enfermeros y los médicos que en este preciso momento están atendiendo a la gente en los hospitales que tienen COVID-19 o cualquier otra enfermedad, o los miembros de la Fuerza de Seguridad. No había ninguna necesidad de ir a hacer escándalo, viajar, no respetar los protocolos, no respetar la cuarentena. Ustedes saben la situación delicadísima que había ahí en Río Gallegos. Con lo cual, digamos, cualquier persona que sale de Río Gallegos corre riesgo de contagiar, también una diputada lo puede, digamos, ¿no? Claro. Yo no vi que nadie haya estado en cuarentena, digamos, hubo un alarde de puesta en escena, de querer tratarnos de truchos nosotros, cuando el sistema viene funcionando bien, no hay forma de que se meta nadie en el sistema que no sea un diputado a votar. Hemos votado cualquier cantidad de leyes, hemos votado un aumento de presupuesto que lo hemos charlado al aire de 2.8 billones de pesos, y digamos, y de golpe se
se hacen ese tipo de cosas, los banderazos, digamos, se protesta sobre una reforma judicial que no se conoce, porque la verdad que yo creo que sí que nos han ganado a nosotros, no digo a mi espacio político, nos han ganado el debate en los medios de la reforma judicial. Le han instalado a la gente, le han metido en la cabeza a la gente que es para garantizar la impunidad, que para eso, que para lo otro, para ampliar la corte, etcétera, y no hay nada de eso. Entonces se hace políticas de ese lugar en vez de colaborar y entender que estamos en un momento muy, muy difícil, muy delicado en lo social, en materia de salud, en lo económico, y gran parte de la culpa de eso la tienen ellos. Cuando fueron gobierno fue un desastre. Yo veo legisladores de Santa Cruz que no sé con qué cara salen a plantearnos a nosotros subsidios al gas cuando ellos votaron aumentos hasta el 3.000% en gas o 2.500% en la energía eléctrica, o votaron en el año 2019 un presupuesto contra Santa Cruz, digamos, contra Santa Cruz, porque no solamente votaron una disminución del 19% de ese presupuesto, sino también la eliminación del Fondo Federal Solidario, por ejemplo, ¿no? Claro. O también ahora con el debate de la coparticipación de la ciudad, cuando Macri sacó el decreto en el año 2016, donde aumentó un 160% los ingresos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ningún diputado de Santa Cruz, de la actual oposición, y en este momento un robusto oficialismo, dijo nada. Y esa plata se la sacaron a santacruceños, ¿no? Digamos, es decir, yo la verdad es que no... ¿Y política desde dónde? A mí me parece que tienen que colaborar y tratar de construir, no aparecer en los medios, digamos, con una actitud siempre digamos, de escandalosa, sobreactuada, donde no ayudan en nada. Además, la gente se da cuenta de eso, ¿no? Yo creo que subestiman también a la gente. Yo creo que también, pero a mí particularmente me preocupa porque durante los 4 años del gobierno del PRO, la oposición del PRO, la discusión siempre la dio en términos políticos y en todo caso en actos o en manifestaciones en la calle, pero en términos políticos. Y el PRO me parece que ahora, tengo la sensación, hace una oposición pero desestabilizante, tiene casi, yo me atrevo a decir, es una apreciación mía, rasgos hasta golpistas, lo que acaba de decir Patricia Bullrich, de que el pueblo quiere que sean gobierno el año que viene, porque no se equivoca ella al decir queremos ganar la legislativa, dijo queremos ser gobierno, el pueblo quiere que seamos gobierno, eso es ser golpista, digamos, y obviamente con la corporación mediática de Mañeto y todo lo que significa. A mí, en lo personal, me preocupa, ¿no? Porque si bien no vamos a ser Bolivia, pero a Evo Morales le hicieron una cosa más o menos parecida. Sí, en lo que se equivoca es que el pueblo no quiere que vuelva. Yo creo que el pueblo quiere que no vuelva nunca más. Con lo cual, y después también hay una lectura equivocada de que han ganado las calles, y han estado en las calles porque el resto de los movimientos políticos entienden que no pueden ir a la calle porque pueden trasladar la enfermedad, contaminar. Es decir, el día que podamos ir a la calle, nuestro espacio político, digamos, ya ha demostrado que hace cuando se moviliza, con lo cual están envalentonados, digamos, y después tienen una interna muy grande entre ellos. La carta de Macri de la Nación del domingo, sí, básica, digamos, yo no me hago tampoco pero la verdad es que no decía nada, tal es así que cuando Santiago Cafiero dice que parece sacada de una monografía del Rincón del Vago, sí, a mí me parecía cierto, pero forma parte de la interna y la lectura de esos mismos diarios el día posterior, o sea que ahí también hay un tema, ¿no?, con los medios, es que Macri busca una centralidad política porque entiende que Rodríguez Larreta en ese espacio le está ganando la posibilidad. Fíjense en lo que están, ¿no? Cuando digo en el país, la gente está en otra cosa, ¿no? Están en el tema de la cuestión económica, el problema de salud, digamos, todo lo que está pasando en la Argentina. Así que bueno, es triste. Hoy de la mañana un colega de ustedes me preguntaba
si yo me acordaba de planteos concretos que le habíamos hecho a Frigerio por el aumento de la coparticipación a Buenos Aires. Y yo le decía que sí, que cualquier cantidad de veces le hicimos. Y que ese decreto, como les decía, fue un decreto de enero de 2016, o sea, apenas arrancó Macri, le aumentó 160%. Ustedes calculen que en ese momento cada punto de la coparticipación era 25.000 millones, ¿no? Y él se la subió de 1.4 a 3.75. Es decir, que de movida le aumentó unos 80.000 millones anuales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y la primera reunión que nos citaron nosotros, que yo fui, que debe haber sido en marzo del 2016, se juntaron con nosotros para hablar de la reforma electoral y el establecimiento del voto electrónico. No sé si se recuerdan. Sí, aparte, sí, perfectamente. La primera reunión en marzo, que el país estaba, habían asumido recién y ya estaban pensando en el voto electrónico en marzo del 2016, y Macri había asumido y había dictado 3 decretos para mí emblemáticos: el aumento de los jueces de la Corte, por decreto, lisa y llanamente la eliminación de la ley de medios a través de un DNU, que desreguló el mercado, digamos, y les dio a ellos la posibilidad de tener a Clarín el monopolio, ¿no? de Internet, de telefonía móvil y de celular, y este decreto que le aumentó la coparticipación 160% a la ciudad. Por eso a mí me llama, yo no puedo creer que haya políticos de la Patagonia, Santa Cruz, que estén en desacuerdo con esto. Con esto de haberle sacado el punto 1.2 a la ciudad, ¿no? Pero aparte no se entiende qué defienden. En 4 años, con 100.000 millones de dólares de préstamos, nos llevaron el 3.000% a las facturas de energía, dejaron de pagarle algunos beneficios a los jubilados, le modificaron la ley de movilidad, a los jubilados de ICRT no les pagaron más, un montón de cuestiones que hicieron, y una inflación del 40 y tanto %. En 8 meses, en una Argentina sin capacidad de préstamo, endeudado en los 100.000 millones que habían dejado, tuvo que emitir moneda, no se disparó la inflación, se le devolvieron beneficios a los jubilados, se les volvió a pagar a los jubilados de ICRT, es decir, se podía contener al pueblo. Parece que no era tan necesario ser tan perverso y además endeudarse. Digo, una lectura simple de los hechos, ¿no? Sí, y también han invisibilizado eso, que fue una muy buena negociación del gobierno nacional en materia de deuda pública. Claro. O sea, Guzmán, que decían que era sacachispa, digamos, que era sacachispa, o que era un ayudante de cátedra de la universidad, logró una excelente negociación con los bonos emitidos en el exterior, durísima, digamos, o sea, se desendeuda el país. Después lleva adelante una exitosa negociación con los bonos emitidos en la Argentina en moneda extranjera, el 99% de adhesión, y eso prácticamente pasa, prácticamente no se habla de eso, ¿no es cierto? E inclusive los mismos que endeudaban a la Argentina criticaron la negociación. Claro. O sea, yo veo a Sturzenegger, a Tragay, qué sé yo, digamos, uno no puede creer, endeudaron el país en millones de dólares. Esa deuda entró y se fue como con fuga de capitales. Viene este gobierno, hace una renegociación, hace una quita de intereses de 25.000 millones primero y de 20.000 millones de dólares después, y nos critican. La verdad es que bueno, y esa actitud se repite, y para mí una ala dura, digamos, recalcitrante de pensamiento de Juntos por el Cambio, que ahí ubicaría yo al tío Bullrich, Pichetto, Macri, y hay otra que está queriendo jugar un juego político interno donde Rodríguez Larreta y Vidal me parece que se están ubicando ahí. Y lo del otro día de Rodríguez Larreta, cuando dice que abre la Corte por el decreto, un mensaje, digamos, me parece a mí ya de instalación nacional, de tratar de instalarse nacionalmente. Seguramente. ¿Cómo va a cuestionar un decreto por inconstitucional cuando el decreto que a él le aumentó el 160% los fondos también fue un decreto igual? Con lo cual, si este es inconstitucional, aquel también lo sería,
y en consecuencia él debería devolverle a todas las provincias 800.000, 80.000, pónganle ustedes, habría que hacer un cálculo entre 500.000 millones, miren lo que les estoy hablando, así en el aire, ¿no? De ese 160% o ese punto que va del 1.4 al 3.75, más intereses, con una inflación al 50%. A ver, yo le diría que devuelva entonces a los argentinos unos 700.000 millones, 800.000, no sé, ¿no? Habría que ver. Nos están en la oposición con todo lo que disparan y los medios, porque, a ver, hay un medio que quiere mediar y para que no se quiebren, pero me parece Larreta y aparece sentado otra vez con el presidente y con Kicillof. Sí. Digamos, me parece que empezó a jugar el juego nacional el propio Larreta, ¿no? Ya sí, claro, a mostrar una forma distinta del macrismo y de Patricia Bullrich, de Pichetto, se está mostrando distinto, pero vamos a terminar padeciendo todos esa discusión entre ellos. Rodríguez Larreta es un personaje de la política de la Argentina que no arrancó como jefe de gabinete de Macri, intendente de la ciudad, ¿no? Él fue, ustedes recuerdan que durante el gobierno de la Rúa, Horacio Rodríguez Larreta era el titular de la AFIP. Claro. Es decir, viene esquivando la historia y posicionándose, interpretando a mi modo de ver una forma de hacer política que claramente está direccionada al centro derecha con un pensamiento que es el que ejecuta ese tipo de política. ¿No? Hay vuelvo a insistir, con Pradgay, con Schwarzenegger, esa forma. Así que, bueno, pero la verdad es que los problemas de los argentinos hoy son otros, y para mí pasan por otro lugar y no por una cuestión tan politizada, ¿no? Donde uno lo vea a Macri bajando línea, lo veía de la Costa Azul, o digamos, jugando el fulbito en Suiza, mientras a nosotros nos boicoteaban la sesión, donde tratábamos de llevar adelante temas como por ejemplo la emergencia turística, que son importantes para los argentinos, ¿no? Leía, diputado, del presupuesto nacional, una atención, hay un paper circulando sobre un resumen de la voluntad política del presupuesto, y en un momento dice, las condiciones que tiene que tener el presupuesto son inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y soberanía. Es decir, la visión política que le da este gobierno al presupuesto no es la visión económica que le dio Duhovne al último que hizo, que después se arrepintió porque estaba mal a la semana, ¿no? Son formas de, cuando uno entiende la política de una forma, después la tiene que trasladar a los hechos, ¿cierto? Tiene que ser conducente con lo que piensa. Después si te sale o no es otro tema. Pero acá hay una visión totalmente diferente de la Argentina. Acuérdense lo que fue el presupuesto del 19, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan lo que le hicieron y a Santa Cruz lo que nos hicieron? Sí, perfectamente. Porque por ahí pasa el tiempo, pero hubo una reducción del 84% de la inversión en las represas, y ni que hablar con la cuenca. ICF, le sacaron, no podían ni pagar los sueldos. Hubo una disminución del 61% de las transferencias de ICRT. 61% de disminución. Pasaron de 2.244 millones que había en 2018 a 870 millones en 2019. Por ejemplo, ¿no? Eso nos bajaron 5.000 millones a nosotros, derecho. 5.000 millones que le metieron la mano en el bolsillo a los santacruceños. Y acá nadie dijo nada, de la oposición, de la actual oposición. Y por ejemplo, Costa cuando tenía que votar, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio votaron a favor de esa quita de recursos a los santacruceños. ¿Está? A favor. Votaron, ¿está claro? Votaron a favor. Cosa que a mí nunca me va a pasar. Pues yo nunca voy a votar a favor de un presupuesto que le saque recursos a los santacruceños. No lo voy a hacer. Porque a mí Kirchner me enseñó que, gracias a Dios que tuve la posibilidad de trabajar con él, me enseñó que primero Santa Cruz. Claro. Y Eduardo Costa, cuando tuvo que votar ese presupuesto, acuérdense que salió corriendo no se abstuvo. Es decir, hay que, por ahí la realidad nos va tapando las cosas, ¿no? Pero
Pero fíjense la diferencia entre ese presupuesto 2019 y lo que hemos ido logrando de a poco, ¿no? De digamos, reparar históricamente, a volver al sistema en virtud del cual nosotros le estamos cumpliendo a los jubilados de ICRT, la posibilidad que tenemos de crear un núcleo judicial en la cuenca carbonífera, volver a poner en valor la usina, la central térmica, y pensar que, bueno, que otra vez puede ser la posibilidad de generar a través del carbón, pensar en que podemos volver a tener reembolso en los puertos en Loyola para si el día de mañana producimos carbón, también poder sacarlo con beneficios por ahí. Es decir, es otra la realidad, no solo esto en relación a la cuenca, pero bueno, obviamente es otra forma de pensar, o de decir, nada que ver. Yo podría escribir un libro con las cosas que nos pasaron durante estos 4 años, la actitud que tuvo el gobierno de Macri para Santa Cruz. Nosotros, la única vez que nos atendió en Buenos Aires, Alicia le dijo, vos tenés que pensar que en Santa Cruz viven santacruceños argentinos que no todos nos votaron a nosotros, no son argentinos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios pudimos llevarla adelante, y hoy estamos peleando otra realidad. Diputado, como siempre ha sido muy gentil con la radio pública, le hemos robado estos minutitos, y bueno, un arduo trabajo, el análisis del presupuesto, y bueno, y luego lograr la aprobación, que ya la oposición anda diciendo que no le gusta. Sí, bueno, el presupuesto se va a empezar a analizar, lo vamos a poder modificar, ¿no? Y después, ya la semana que viene, empezaremos con la reforma judicial en el ámbito de la Cámara Baja, donde yo soy presidente de Asuntos Constitucionales, y uno de los objetivos que tenemos ahí es la creación del Juzgado Federal de Río Turbio, que en una primera etapa lo vamos a arrancar como para que arranque solamente con competencia penal, y después lo vamos a hacer universal. Esto digo porque hoy de la mañana estaba leyendo unas críticas, digamos, el que no hace nada, digamos, cuando uno hace, digamos, el que no hace nada nunca se equivoca, ¿no? Claro, claro. Y hoy de la mañana estaba escuchando críticas, digamos, también de diputados de la oposición que decían que no resolvíamos ningún problema en Río Turbio poniendo un juzgado federal. Sería bueno que de vez en cuando vayan a Río Turbio, o hubieran ido a Río Turbio cuando estaban echando gente, ¿no es cierto? Claro. A mí me parece absolutamente necesario un juzgado federal, por eso con la gobernadora pensamos en llevarlo a Río Turbio, y 28 de noviembre, lo he hablado con los intendentes, con los concejales. Me parece que es un salto de calidad institucional para la cuenca, que digamos, el día de mañana un trabajador de ICRT, cuando lo hagamos universal al juzgado, en vez de tener que venir a hacer un amparo a Río Gallegos, él se acomodó Rivadavia, a sostener la apelación, lo va a poder hacer ahí, y sostener la apelación en Piedrabuena. Nosotros. Ustedes que son empleados nacionales, claro, si el día de mañana tienen una diferencia de haberes o lo que se les ocurra, o sea, vos no tenés justicia. A ver, ¿por qué? Porque si vos mañana tenés una diferencia de haberes, te sale más caro irte a Comodoro, fijar domicilio, buscar un abogado en Comodoro que te sostenga un hipotético recurso ante la Cámara de Apelaciones, te hace reclamo. No, eso es verdad, sí, es así, porque además me pasó hace unos meses, que el gobierno anterior me había desconocido la antigüedad. Me puso 3 años de antigüedad, tengo 35. Bueno, pero eso me lo hizo el gobierno anterior. Ahora, bueno, lo primero que hicieron es decir, tiene 35 años, pero no tenía forma, porque si no tenía que ir a Comodoro, no tenía forma de discutir. Primero Río Gallegos y después Comodoro. Y después Comodoro. Con lo cual, digamos, te sale más, digamos, nosotros tenemos ciudadanos de segunda en la Argentina. Tenemos el ciudadano de primera que vive cerca de un juzgado federal, a ver, y te digo una cosa, la Cámara de Comodoro tiene competencia hasta Ushuaia. ¿Qué pasa con un vecino de Tolwyn? que fue la FIP, y tiene un pequeño comercio, fue la FIP, le hizo un acta que está mal, pongámosle, y él tiene la posibilidad de defenderse. Bueno, la posibilidad la tiene, la tiene en términos teóricos, en términos prácticos nunca se va a poder defender, porque si le sale mal en Tierra del Fuego, digamos, en primera instancia, se tiene que ir a Comodoro Rivadavia. Entonces, digo yo, ¿y qué defiende
un diputado de Santa Cruz, de Juntos por el Cambio, que no quiere que nosotros hagamos una cámara en Piedrabuena. A ver, ¿por qué quiere que la cámara, que los santacruceños tengan que ir a Comodoro Rivadavia, a constituir domicilio, a buscarse un abogado, a entrar en una maraña burocrática judicial de un juez de Chubut que no conoce además la idiosincrasia de Santa Cruz? ¿No es cierto? Bueno, nosotros pensamos que es un salto de calidad institucional y que la Cuenca tiene que tener un juez federal, si no lo iban a poner en Río Gallego. Lo iban a poner en Río Gallego, ese juego lo cambiamos con Alicia. ¿Por qué otro juego federal en Río Gallego? Claro. ¿Será que no conocen, no caminan la provincia como nosotros, digamos? No saben lo que son las necesidades, digamos. Es decir, yo, más allá de que a mí a veces me cargan porque digo, tengo muchísima cercanía con la Cuenca, ¿no? Lo hemos charlado 1000 veces al aire nosotros, ¿no? Pero digo, yo creo que en la zona noroeste de la provincia, ahí donde está el Parque Nacional Patagonia, que tiene 57.000 hectáreas, que hay un gran problema con la extranjerización de las tierras, ¿sí? Donde aparecen dueños de tierras disfrazados de ONG que nadie sabe quiénes son, donde hay fronteras, donde está el aeropuerto, donde están las mineras que son de capitales extranjeros, digo, cerca de Perito Moreno. Para mí es necesario un juego federal ahí. Y el otro en Río Turbio, el 28 de noviembre, porque está ICRT, porque hay 3 pasos fronterizos, porque está Gendarmería, porque está Rospente. Es decir, ¿por qué no puede haber un juez federal? A ver que me expliquen por qué no puede haber. ¿Qué ley dice que tiene que haber X cantidad de habitantes para que haya un juego federal? Un juez federal tiene que estar al lado de la gente. Lo que pasa es que hay una imagen de jueces federales que son los que se ven en la tele, ¿no? Claro, como Doropi. Claro, los que salen de Comodoro Pi con cara de preocupados, digamos, y las carpetas bajo el brazo, que parecen seres supranaturales, que después se van a los canales de televisión a hablar de las causas que tienen, digamos, esa es la imagen. Pero un juez federal, ¿qué hubiera pasado si nosotros teníamos un juez federal en Río Turbio cuando Seidán y Costa despidieron a los trabajadores porque los despidieron a los trabajadores de ICRT? Nosotros necesitamos un juez federal para que esté ahí, para que tenga un ámbito de conciliación, para que conozca la realidad, ¿no es cierto? Digamos, el juez tiene que ser una persona que conozca la idiosincrasia del lugar donde está impartiendo justicia. Así que, ¿por qué no podemos tener un juez federal en Río Turbio digamos, y un fiscal federal y un defensor federal, que tal vez pueda estar el defensor, qué sé yo, el 28 de noviembre? No sé, digo, ¿por qué? Porque no son seres supernaturales, son jueces, no es ningún gasto excesivo. No sé por qué se preocupan tanto ahora los diputados de Santa Cruz de Juntos por el Cambio de que nosotros no podemos llevar un juego federal al club porque estamos gastando mucha plata del gobierno nacional. Bueno, ahora están preocupados por el presupuesto nacional. Yo la verdad que no entiendo, es oponerse por oponerse. Que vayan a Río Turbio el 28 de noviembre el día de mañana, expliquen a la gente en la cara por qué no quieren que pongamos un juego federal ahí. A ver, yo voy y explico por qué sí quiero. Y que ellos vayan y expliquen por qué no quieren. Bueno, la causa contra Taselli en algunos casos se perdió por la falta de presentación porque había que tramitarla en Buenos Aires, en los juzgados federal de Buenos Aires. Sí, pero a ver, y aclaro una cosa más. Todas las porque el tema, digamos, los 2 o 3 argumentos de manual, tal vez sacado también de Rincón del Vago, dicen que no, que esta ley lo que favorece la de reforma, ¿no? La que digamos, viene a resolver, nosotros queremos impunidad y por la corrupción, ¿no? Bueno, hola. Sí, lo que están escuchando sí, perfectamente. Perdón, que vean el artículo 14. Lo único que pido, y no les tomo más tiempo, que vean el artículo 14 del proyecto de ley, de la media sanción, el artículo 14, que dice que las causas que están en juzgado siguen en ese juzgado. O sea, los ídolos de ellos, digo, de este sector político, de la oposición en Santa Cruz, o sea, esos jueces que salen con cara de preocupados de Comodoro Pi, digamos, preocupados por causas para un solo lado, ¿no? Van a seguir teniendo las causas que tienen hasta ahora. Nadie les va a sacar las causas. Digamos, está claramente en la ley. Pero uno se los dice, parece que le habla de una pared. Fíjense el artículo 14. No, pero corrupción. Pero fíjense el artículo 14. No, pero impunidad. Pero fíjense el artículo 14, que dice que van a ser los mismos jueces.
Ahora, ellos más inteligentes hubieran sido decirle a la provincia que no tenga juzgados provinciales universales, por ejemplo, Bueno, que les doblen los juzgados, que sean de familia, sí, civiles. Podrían haber corrido al gobierno provincial por ese lado, en vez de decir es mucho gasto. O sea, ni siquiera inteligencia en eso. ese debate se dio en la zona noroeste de nuestra provincia. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la justicia? Digamos, ¿qué hay que hacer, en todo caso, con la justicia ordinaria en la comarca? ¿No? Sí. Y ahí hay hace rato que se viene trabajando entre los antiguos y Perito Moreno para la creación o bien de un juzgado de familia o uno con competencia penal y del menor. Bueno, eso se está trabajando, ¿cierto? Pero, digamos, una cosa, a ver, mientras se hace eso, ¿por qué no podemos llevar a un juzgado federal que tiene otra competencia de materia, digamos, que tiene otro, digamos, que está con el tema del narcotráfico, que está con el tema de la trata de personas, que está con esto que yo te decía de la tierra? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, yo creo que esta es la oportunidad. Yo creo que insisto, no puede ser que hoy tenga competencia sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego una cámara creada en el año 1980. Y cuando nosotros hicimos la Cámara Federal de Piedrabuena, la Corte se ocupó de pisarla, digamos, porque había actores judiciales, digamos, que a la Corte le interesaba que sigan teniendo competencia en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y más allá de que hay jueces, por ejemplo, a mí me tocó, no lo conocía mucho, pero tenía sí lo conocía, el juez de Aldibarra, que es el juez de la Cámara de Comodoro, que subrogó el Juzgado Federal de Gallegos, y yo cuando emitió el fallo sobre la situación laboral de los trabajadores de ICRT, yo publiqué una nota creo que en La Opinión Austral, donde estudié el fallo y me pareció perfecto, impecable, donde él analizaba la relación laboral del trabajador de ICRT y decía que era una relación laboral de empleo público, con lo cual no se los podía despedir, ni echar, ni darlos de baja previo sumario. Y vos sabés como yo y todo el mundo que le mandaron a la gente la carta de documento con un listado atrás. Digamos, ¿no? Una barbaridad, un disparate, ¿no? Una cosa... y con lo cual, digamos, y lo charlé con él. Y a pesar de ser un juez de Comodoro, creo que en ese momento supo encuadrar legalmente la situación y me pareció bien. Ahora, nosotros tenemos que tener jueces de acá, ¿no? Una crítica que me llegaba ayer mientras presentábamos este proyecto es ¿por qué hace 10 años que está vacante el Juzgado Federal de Río Gallegos? Bueno, vayan y pregunten al Consejo de la Magistratura. La manejaron ustedes durante 4 años. Claro. Nombraban, pero hacían traslado de jueces por decreto. Maíques, por ejemplo, ¿no? Digamos, trasladaban jueces de un lado al otro, una cámara al lado, por decreto. Hicieron lo que quisieron, ¿no es cierto? Además, no es un tema de esta ley, no tiene nada que ver. Esta ley no tiene por objeto aumentar los miembros de la Corte, modificar la ley del Consejo de la Magistratura, no tiene eso. Tiene dos partes. Una, reordenar la justicia de la capital federal, que la estamos pagando nosotros, todos los argentinos, porque todavía se llama juez nacional, el juez ordinario de capital, porque están los federales que son los de la foto, ¿no? Los que salen preocupados con los carpetones y se van a los canales con la foto, los que son stars, ¿no? Tipos que aparecen en la televisión, opinan de todos los temas. Para mí no tienen que opinar de las causas que están a su conocimiento, porque lo estudió uno en la facultad, pero lo hacen. No, está esa parte. Esa parte donde nosotros le pagamos, todos nosotros, vos, yo, todos los vecinos de la cuenca que nos están escuchando, le pagan los sueldos a los jueces de Buenos Aires. Esa justicia que se denomina nacional, estamos pagando nosotros. Bueno, se termina esta parte. Claro. Y lo otro es el federalismo de la justicia federal. Más jueces federales en el interior del país, sí, claro, ¿por qué no? Y si vamos a un sistema acusatorio, si vamos a un sistema fiscal, bueno, acá también se prevén fiscales, y ese tema también lo va a resolver la bicameral de implementación del Código Procesal. Porque si hay fiscales, tampoco va a haber fiscales solos sin jueces, ¿no es cierto? Claro. Digamos, no por temas inquisitivos, acusatorios. Así que estamos trabajando con eso y bueno, yo espero que salga, ¿no? Esperemos ojalá que lo podamos hacer. Ojalá se pueda hacer, diputado. Le agradezco nuevamente la charla con la radio pública, siempre tan amable.
No, gracias a ustedes, perdón porque me extendí un poco. No, para nada, todo. Tenía ganas de hablar y bueno, mandarle un cariño, como siempre, a todos ustedes, que no me quiero poner la ropa de mago, pero saben el cariño que les tengo. No tenemos ninguna duda, aparte siempre tan gentil. A nosotros a veces nos cuesta, siempre te pongo de ejemplo, Pablo, porque nos pasa con a veces algún funcionario que llamamos y nos atiende el secretario, de acá, de los municipios. Y yo siempre digo, cuando lo llamamos al diputado nacional, Pablo González, le digo, atiende él. Cuando lo llamamos a Aníbal Fernández, atiende él. Pero algunos acá no filtran. ¿Pero qué va a hacer? Son cosas de pueblo. Él es así. Son cosas de pueblo. No puedo dejar de decir que le mando un cariño a mi suegra, como siempre. La tuvimos como la primera maestra nacional el Día del Maestro, estuvimos hablando. Dice que de la emoción se olvidó de contar algunas cosas. Ella está es la primera promoción, ¿no? Sí. De maestro. Es la primera promoción y la tuvimos, le hicimos una nota porque me parecía que ella era el emblema y con ella saludamos a todos los maestros. Así que sí, la tuvimos a Pirucha acá en la radio. Bueno, por teléfono. Una gran docente. Una gran docente fue maestra mía. Y una suegra cuestionable. Nada, mentira. No le da nada. No, para nada. Bueno, gracias. Pablo, gracias, un abrazo. Chao, gracias. Chao.